El lunes pasado habíamos iniciado la prueba de este teorema que te dice que si tienes una función integrable en un intervalo cerrado, cuando tú multiplicas esta función por una constante, entonces pues la función que resulta también es integrable y además pues la integral la calculas simplemente sacando esta constante de la integral, es decir, la integral de c por f es c por la integral de f. De la prueba pues habíamos hecho el caso cuando c es igual a 0, que ahí pues c por f es la constante cero, ya sabemos que esa función es integrable por ser constante, y pues al sustituir aquí la c en todo nos da cero. Luego, bueno, ese era el caso como más sencillo. Luego nos concentramos en qué pasa cuando c es mayor que cero. En el caso de c mayor que cero, sabemos que la función f es integrable, y entonces para cualquier número positivo existe una partición que cumple que suma superior menos suma inferior es menor que este número positivo. Entonces, digamos que al principio, pues no sabíamos qué número era el que iba aquí. Y lo que queremos es que se cumpla esta misma propiedad para la suma, bueno, perdón, para la función c por f. Entonces, ahí lo que habíamos hecho es definir el ínfimo de la función c por f en cada subintervalo como mi'. Lo mismo para el supremo como mi' mayúscula. Y bueno, por propiedades del ínfimo y del supremo, esta constante que multiplica cada elemento del conjunto la puedes sacar del que quede multiplicando, y como es c positiva, por esa razón es que aquí nos queda c por el ínfimo. Si c fuera negativo, pues este ínfimo tendría que cambiar a supremo. Pero bueno, ahorita estamos en el caso de c positivo. Para el supremo pues pasa lo mismo, la constante sale y te queda c por mi'. Y bueno, esta parte cambió con respecto a lo que habíamos escrito el lunes pasado. Aquí escribí por separado la suma superior y la suma inferior. Entonces, en la suma superior de c por f, pues aquí pones mi', que es el supremo de esta función. Ya dijimos aquí arriba que esto pues, es igual a c por mi'. Y esta c, que es constante, pues también la puedes sacar de la suma. Al final lo que llegas es que esto es c por la suma superior de la función f. Entonces, digamos que la constante, cuando tú la multiplicas aquí en la función, también sale en la suma superior. Y bueno, en la suma inferior va a pasar lo mismo. Ahí, si tuviéramos flojera de escribir, pondríamos análogamente L de C, F, P es C por la suma inferior, pero bueno, aquí, como nada más es copiar y pegar, pues está todo. Sucede lo mismo, que la constante sale de la suma. Y entonces, cuando tú ya calculas esta diferencia de suma superior menos suma inferior, dijimos que cada constante sale, entonces la puedes factorizar. Y esta U de FP menos L de FP es la que sabíamos que podíamos hacer menor que cualquier número positivo, porque la función f es integrable. Entonces, como yo quiero que aquí al final me quede que esto es menor que epsilon, por esa razón es que lo que nos convenía poner aquí es epsilon entre c para que se cancele la c y ya nos quede nada más epsilon. Entonces, eso es lo que habíamos hecho. Bueno, lo habíamos escrito nosotros juntando la u y la l, o sea, viendo la resta desde el principio. Y lo que nos faltaba es, bueno, hasta aquí ya podemos concluir por el criterio de esta epsilon que la función c por f es integrable. Estamos en el caso cuando c es positivo. Y lo que nos falta demostrar es esta igualdad. Entonces, antes de probar la igualdad, ¿tienen alguna pregunta?
¿Dónde vamos? ¿Por qué podemos sacar la C de la ecuación UCF, P? UCF. En esta parte de aquí. Sí. O sea, lo que nosotros ya habíamos probado es que la C sí sale en la suma superior. O sea, es esta igualdad. Y también la C sale en la suma inferior. Entonces aquí nada más estamos sustituyendo lo que teníamos antes. Y ya después se factorizó esta C, que es un número real. Ah, ok, ok. Gracias. ¿Alguna otra duda que tengan de esta parte? No. Bueno, entonces ahora sí hay que probar esta igualdad. Siempre que tengamos que probar igualdad entre dos integrales, pues la idea va a ser, en principio, encerrar alguna de las dos integrales entre sumas inferiores y superiores. Generalmente la función que voy a, bueno, el lado de la igualdad que voy a encerrar es donde tengo más de una integral o, bueno, en este caso, pues esta constante que está afuera. Entonces, la parte que tiene que ver con una sola integral, que no hay nada más de una función, esa es la que por el momento no le voy a hacer caso. Entonces, esta parte del lado derecho, pues primero me concentro en la integral de f. Yo sé que para toda p, partición del intervalo a, b, L de fp, es decir, la suma inferior, es menor o igual que la integral. Eso ya lo sé porque, bueno, esta función es integrable. Y a su vez esto es menor o igual que la suma superior. Y ahora lo que puedo hacer es multiplicar por la constante c. Entonces, como c es positivo, sigo en ese caso. La desigualdad se preserva. Tendría c por L es menor o igual que c por la integral. Y esto a su vez menor o igual que c por u. Y nosotros ya probamos que esta c, que es, bueno, sale o entra de las sumas superiores o inferiores, es decir, esto es igual a u de cf para la partición p. Y del lado izquierdo igual puedes meter la c. Entonces lo que tendríamos hasta aquí es que este número real siempre está entre toda suma superior y suma inferior para la función c por f. Entonces ya para terminar esta prueba, lo que hay que mencionar es que como la integral de c por f es el único número, es de las primeras observaciones que hicimos en las clases de la semana pasada, o sea, cuando iniciamos con esto de integral, dijimos siempre que tengas una función integrable, la integral es el único número que cumple que está entre toda suma superior y toda suma inferior. Entonces, como solamente hay un número que cumple esta propiedad, y acabo de notar que este término de aquí en medio también la cumple, pues la conclusión es que estos números tienen que ser el mismo.
Bueno, preguntan en el chat que ¿por qué solo multiplicaba F y no a P? Bueno, una partición. Bueno, vamos a revisar qué es lo que sucedía aquí con esto de la C. Supongo que ajá, la pregunta es con respecto a estas igualdades de la C que entra multiplicando a la F. Pues eso tiene que ver con las igualdades de aquí arriba. O sea, la P no es un número real, sino que es la partición. Entonces, siempre que yo tengo una partición del intervalo, aquí estoy calculando tal cual la suma superior, pero para la función C por F. Entonces, esta MI' es el supremo de la función C por F. Y lo que vimos es que, bueno, esto es igual a C por el supremo de la función F nada más, o sea, por MI. Y esta constante es la que sale, entonces aquí lo que me queda es C por la suma superior, pero de la función F. Entonces, esta igualdad es la que me dice que la C, bueno, la puedo sacar o meter de la suma superior, pero, o sea, solamente multiplica justo a la función. Sí, aquí por nuestra notación podríamos confundirnos de que pensemos que bueno, si pensamos esto como un elemento de R2, por ejemplo, que la C tenga que multiplicar ambos, pero es la notación así. Igual aquí, pues la C la sacamos o metemos para que multiplique a la F. ¿Alguna otra pregunta que tengan de esta parte? No. Bueno, Profesor. entonces aquí solo, ¿sí? Perdón. Para la demostración bueno, para esa demostración cuando C es negativa, estamos considerando solamente funciones donde su imagen es mayor que cero, ¿verdad? No, la función puede ser positiva, negativa o tomar ambos valores, en algún punto que sea positiva, en otro negativo o cero. Ok, ok. Gracias. Sí, bueno, cuando se haga el caso, vamos a escribir aquí lo de que el caso cuando C es negativo, pues como ya vieron en su guía, está como ejercicio. Entonces ahí, digamos que si revisamos así la prueba paso a paso, nos vamos a dar cuenta de que pues el signo de la F no afecta ninguno de los pasos. Solamente habría que ver qué pasa con la C, ¿no? O sea, lo que les comentaba aquí arriba, de que si C es negativo, pues este ínfimo cambiaría por supremo y viceversa. O también cuando aquí abajo haga la prueba de la igualdad, pues aquí estoy utilizando que C es mayor que cero para que la desigualdad se preserve, pero pues habría que ver qué pasa bueno, que con C negativo se invierte y también, pues sí, en cada paso ver qué papel juega la C. Bueno, de lo que preguntan, dice, ya habíamos demostrado que la C sale, pero solo cuando F era también constante. O sea, nosotros probamos que cuando C es cero, cuando C es positivo, ya se cumple esta igualdad. Lo de que la C salga, no sé si sea sobre esto de la suma superior o suma inferior, pero aquí, pues igual tiene que ver con el papel de esta MI' con respecto a MI. O sea, habría que revisar también estas igualdades, cómo se modifican, ¿no? Pero en ningún momento pusimos algo de función constante más que cuando C es igual a cero, que al multiplicar por F te queda la constante cero.
Y hasta ahí, pero eso es un caso muy particular. Entonces sí sería una prueba análoga, nada más revisando cómo va cambiando lo que hace C en cada paso. Bueno, ahora vamos a intentar revisar qué pasa con la suma de dos funciones integrables. Entonces lo que queremos demostrar ahora es que si tú tienes dos funciones integrables, pues la suma también va a ser integrable. Entonces f más g es integrable en a, b. Y pues también tenemos una igualdad para las integrales, ¿no? O sea, la integral de f más g va a ser igual a la integral de f más la integral de g. Entonces aquí pues estamos intentando probar los resultados con respecto a, bueno, de la integrabilidad con respecto a las operaciones básicas entre funciones. Producto por una constante, ahora suma. Faltaría ver qué pasa con el producto de dos funciones integrables o hasta con la composición. Entonces una gran diferencia con respecto a lo que se hacía, por ejemplo, en cálculo 1, es que cuando nosotros estábamos viendo el tema de límites, de continuidad, de sucesiones, pues fácilmente se podía poner en un solo teorema todas las propiedades, así como incisos, e ir demostrando una por una. Y la mayoría de las pruebas pues salía bastante rápidas. Aquí con integral, pues, como nos podemos dar cuenta, se están enunciando los teoremas por separado, porque las pruebas son pues más extensas que lo que se hacía, pues también hasta con derivada. Entonces, para la demostración de esto, pues yo sé que f y g son integrables. Entonces vamos a utilizar otra vez el criterio de epsilon mayor que 0. De aquí, si esto lo pensamos así como casi siempre lo hemos hecho, tengo el enunciado que voy a demostrar e ir viendo cómo puedo ir avanzar, pues tengo de dos. Una es, pues como yo ya sé que f y g son integrables, aplicar ese criterio a la f y g y luego ver cómo lo uso para la suma. O la otra, pues sería concentrarme en esta parte, o sea, en lo que quiero demostrar. Entonces vamos a ir escribiendo todo lo que se pueda y ahorita lo unimos. Y ya que tengamos todo bien escrito, pues repasamos nuestra demostración. Entonces, como f y g son integrables, yo sé que existen una partición, digamos, P1 para la función f y P2 para g. Tal es que suma superior de f con respecto a partición P1 menos suma inferior. Esto es menor que epsilon.
Y tendría algo similar para la función g y la partición P2. Aquí, pues en principio no sé que sea la misma partición, ¿no? O sea, el criterio lo manejo por separado para la F y para la G. Para la F me da una partición P1 y para G una partición P2. Seguramente, pues me va a interesar tener una partición para que sirva para ambas funciones. Entonces yo quiero ver qué pasa con la integrabilidad de F más G. Entonces por aquí abajo vamos a poner que si P es cualquier partición del intervalo A, B, yo lo que sé es que suma, si quiero calcular esta suma con respecto a la partición P menos la suma inferior, bueno, vamos a ponerla por separado, pues esto tendría que ser suma desde igual a 1 hasta n del supremo de F más G. Entonces, antes de continuar, pues necesito denotar al supremo de F más G de alguna manera y también al supremo de F, al supremo de G. Bueno, lo que comentan en el chat aquí sí es G. Tenía que ser la misma función. Dice que si para esta demostración también debemos unirlas. Pues sí, casi siempre lo que nos va a funcionar es unir las particiones porque al tener una partición más grande, bueno, con más elementos que contenga P1 y a P2, la suma superior menos suma inferior me va a dar un número más pequeño. Entonces sí, vamos a tener que unirlas seguramente. De hecho, bueno, esa es una ventaja de las demostraciones que se van haciendo en clase. Digamos, cuando nosotros iniciábamos a hacer este tipo de demostraciones, pues era como ir escribiendo las definiciones y a ver qué pasaba. Pero, por ejemplo, si ya en 5 teoremas vimos que la unión funciona, pues justo cuando tienes dos particiones, de inmediato puedes como conjeturar que la unión de las dos te va a servir y la pones y a ver qué sale. Entonces, de una vez vamos a, aprovechando que ya lo sugirieron, vamos a poner CAP igual a P1 unión P2. Bueno, no, en un momento, mejor. Porque primero, bueno, quiero ver cómo funciona esto de la suma superior y suma inferior para cualquier partición. Entonces esto vamos a ponerlo aquí arriba. Si yo tengo una partición de el intervalo A, B, cualquiera, vamos a definir M y prima como el ínfimo de la función f en el intervalo ti menos 1 a ti, m y b' como el ínfimo de la función g, y mi como el ínfimo de f más g. Entonces necesito estos tres números porque necesito relacionar la función f, la función g y la suma. Y bueno, análogamente vamos a definir los supremos, ¿no? Entonces
Vamos a copiar esto y lo colocamos por aquí abajo. Entonces son muchas M's para esta demostración. Entonces estas M's mayúsculas son supremos. Bueno, solamente déjenme ver si en la guía que se les envió, me parece que una desigualdad que se les pide demostrar es con las M's mayúsculas, pero vamos a ver. Ah, sí, está con las M's mayúsculas. Entonces nosotros ahorita vamos a ver qué pasa con los ínfimos. Tengo ya definido esto para cualquier partición P del intervalo A, B. Y entonces lo primero es, si yo tengo el ínfimo de la función f y le sumo el ínfimo de la función g, esto será igual al ínfimo de f más g. No, no, sí. O sea, ¿Tienen porque, algún ejemplo donde esto no ocurra, que no sea la igualdad? por ejemplo, si tuviéramos dos funciones constantes, digamos la función constante f de x igual a 1 y g de x Con igual a 2, constantes sí se daría la igualdad. ¿sí? Sí. Entonces, Bueno, por allá en el chat dicen que sí se cumple. Los demás, ¿qué dicen? ¿O qué creen? Debería que cumplirse. A lo Bueno, mejor no necesariamente. Si ¿por qué no? Ajá. uno no podría ser como negativo. Pues um, vamos a ver que esta igualdad pues no siempre se cumple. El ejemplo, bueno, un ejemplo así sencillo que podemos tomar es en el intervalo 0,1. Si yo tengo la función f como la identidad, y voy a tomar g de x, digamos, cuya gráfica es la otra diagonal de este cuadrado, es decir, g de x es igual a 1 menos x. Entonces aquí el ínfimo de la función f en el intervalo 0,1 es 0. De hecho, pues sería mínimo. El ínfimo de la función g también sería 0, que se alcanza aquí. Entonces ahí tendríamos que mi' es 0, mi'b' es 0, pero si yo sumo f más g, me da la constante 1. Y entonces en ese caso la mi, o sea, el ínfimo de la suma, sería 1. Entonces aquí tenemos un ejemplo donde este ínfimo de la suma es mayor o igual que la suma de los ínfimos. Entonces aquí la respuesta sería que no siempre. Pero lo que sí vamos a demostrar es que se cumple esta desigualdad. Entonces esto vamos a dejarlo
encerrado para que no se revuelva con nuestra demostración. Entonces, sí está claro lo del ejemplo que pusimos para ver que no se da la igualdad. Aquí sería 0, 0 y 1. Disculpe, no entendí por qué las funciones sumadas nos dan 1. Pues una función es x y la otra 1 menos x. Entonces, cuando la sumas, la x se va a cancelar, ¿no? Entonces, nada más nos quedaría la constante 1. Oh. O sea, estas son las dos funciones que se definieron. Entonces, lo que vamos a intentar probar es que mi' más mi'b', o sea, la suma de los ínfimos es menor o igual que el ínfimo de la suma de las funciones. Entonces, igual que en integrales yo les decía que cuando quieren probar una igualdad, como que siempre ayuda más concentrarte en la parte que no involucra una sola integral. O sea, en nuestro caso esta es la parte que involucra la integral completa. La que involucra más operaciones es con la que voy a trabajar, fue lo que hice aquí. En este caso de los ínfimos y supremos, pues este lado involucra un solo ínfimo, entonces en el que me voy a concentrar es en el otro, que tiene 2. Lo que voy a hacer es pues como mi' por definición es el ínfimo de la función f de x, bueno, de los valores de f de x, pues es una cota inferior. Entonces yo lo que tendría es que para toda x en el intervalo ti menos 1 a ti, se cumple pues esta desigualdad porque mi' es una cota inferior al ser ínfimo. mi'b', como es el ínfimo de las g de x, pues también tendría que ser menor o igual. Y entonces lo que tendría es que mi' más mi'b' es menor o igual que f de x más g de x. Pero esto se sigue cumpliendo para cada elemento en el intervalo. Entonces lo que puedo decir es que este número, que ya está fijo, es una cota inferior. Es cota inferior del conjunto de las f de x más g de x. Pero entonces, si tú tienes una cota inferior de este conjunto, el ínfimo, al ser la máxima cota inferior, pues debe ser mayor o igual que cualquier otra cota. Si esta mi minúscula, pues es el ínfimo del conjunto. Y con eso ya tendría la desigualdad. Y bueno, en el caso de los supremos, vamos a ponerle análogamente. Para los supremos voy a tener una desigualdad al revés. Esta parte pues es la que aparece ahí como ejercicio en su guía. Y el mismo ejemplo nos serviría para ver que no siempre se cumple la igualdad.
O sea, si ahora me fijo, bueno, voy a poner aquí está la función. Para la función f, el supremo que sería máximo estaría aquí, sería 1, ¿no? Es el valor más grande que toma la función. Entonces tendría que el supremo vale 1. El supremo de la g también valdría 1. Nada más que se alcanza ahora en 0. Y el supremo de la suma, como la suma ya dijimos que nos queda una constante, sería la misma MI. Entonces, en este caso, la suma de los supremos nos queda mayor o igual que el supremo de la suma, que es lo que se pide probar aquí. ¿Tienen alguna pregunta de esta parte? No, todo claro. Bueno, preguntan que cómo concluimos esto del ínfimo. Pues hay que recordar que el ínfimo es la máxima cota inferior de un conjunto. Entonces, como este es cota inferior, pues tiene que ser menor o igual que la más grande. Bueno, ya que tenemos estas dos desigualdades, perdón, pues vamos a usarlas para ver qué pasa con respecto a la suma superior y suma inferior. Entonces, si yo tengo esta desigualdad de los ínfimos, puedo multiplicar por ti menos 1. Entonces, como este número por el cual estás multiplicando es positivo, pues la desigualdad se preserva. Y ya puedes sumar desde igual a 1 hasta n, ¿no? Y con eso vamos a obtener las sumas inferiores para cada función. Entonces lo que tendremos aquí es que la primera suma es la suma inferior con respecto a la función f. Esta es con respecto a g. Entonces L de f para la partición P más L de g para la misma partición P siempre va a ser menor o igual que la suma inferior para f más g. Y bueno, si hacemos los mismos pasos para los supremos, o sea, multiplicar por ti menos 1 y hacer la suma, pues esta parte se va a convertir en la suma superior para f. Vamos a poner esto un poco más a la derecha para que queden alineados. La segunda es la suma superior para g. Y esto va a ser mayor o igual ahora que la suma superior para f más g. Entonces aquí no me quedan igualdades con respecto a suma inferior y suma superior, pero vamos a ver qué hacer con estas desigualdades, ¿no? Por ejemplo, si aquí multiplicas por menos 1 esta desigualdad,
se invierte, lo que tendrías es que bueno, aquí es menos L en todos los sumandos van a tener ahora signo negativo. Y entonces a lo que llegaríamos es a que, bueno, esta parte ya vamos a borrarla porque lo hicimos de otra manera. Pues cuando sumas las desigualdades, el lado que te queda menor es lo que está aquí a la derecha. Entonces voy a escribirlo primero. Tendría que la suma superior con respecto a f más g menos la suma inferior va a ser menor o igual que la diferencia de suma superior y suma inferior de f más la de g. Entonces de una vez vamos a agruparlas. U de f menos L de f más lo mismo para la g. Entonces esto que estamos haciendo es para cualquier partición. En su momento vamos a repasar aquí nuestra prueba, pero yo inicié con aquí, con una partición cualquiera, definimos ínfimos y supremos para calcular las sumas. Y a lo que llegamos es a esta desigualdad, que siempre que yo calcule la diferencia de suma superior menos suma inferior de la suma, esto es menor o igual que estén estos dos corchetes. Y yo lo que quiero es encontrar una partición que cumpla que esta diferencia sea menor que épsilon. Entonces, lo único que necesitaría es que cada parte de aquí sea menor que épsilon entre 2. Si cada sumando es menor que épsilon entre 2, pues ya todo me quedaría menor que épsilon. Pero pues estos sí los puedo hacer menores que épsilon entre 2 porque estamos suponiendo que la f y la g son integrables. Entonces, lo que habíamos escrito al inicio, y vamos a regresar ahí, es que existe una partición que cumple que esta diferencia es menor que épsilon entre 2, otra para esta g. Entonces la integrabilidad ya me va a garantizar estas desigualdades. Vamos a regresar para ya tener nuestra prueba completa. Entonces, empezamos con épsilon mayor que 0. Como f y g son integrables, yo sé que existen dos particiones que cumplen que cada una de las diferencias es menor que épsilon entre 2. So, hay que recordar que el criterio, pues tú se lo puedes aplicar a cualquier número positivo, en particular a esta épsilon entre 2. Y ya para que esté mi prueba completa, lo que necesito es que se trate de la misma partición. Entonces voy a definir digamos, P0 le voy a poner igual a P1 unión P2. Entonces lo primero que sé es que siempre que una o dos particiones del mismo intervalo, pues esta unión sigue siendo partición. Es una unión, perdón, es sí, una unión de conjuntos finitos y tienen a los extremos. Entonces la otra propiedad importante es que como esta partición, o sea, la unión, contiene a cada partición P1 y P2, entonces lo que tiene que ocurrir, bueno, lo que va a ocurrir es que U de F con respecto a la partición P0 menos la L
va a ser menor o igual que esta diferencia con respecto a la partición P1. Y lo mismo para la G. Ahorita recordamos de dónde salía esta desigualdad. Antes la partición P2. Entonces ya tengo que para esta partición P0, que es la unión, se sigue cumpliendo que cada diferencia es menor que epsilon entre 2. Así el recordatorio de esta desigualdad, pues es que si tienes P contenido en Q, o sea, las dos particiones, lo que nosotros probamos en algún momento, al principio del, bueno, en las primeras clases, es que cuando tomas una partición más fina, o sea, que contenga P, la suma superior crece, la suma inferior decrece, y de aquí, bueno, cuando calculas la diferencia para para la partición P, pues estos son los elementos que quedan más alejados en la desigualdad. O sea, esta diferencia es menor o igual que la diferencia de la suma superior e inferior con respecto a la partición Q, o sea, el refinamiento. Entonces, siempre que tomes una partición más fina, o sea, que contenga la anterior, vas a tener esta desigualdad. Bueno, vamos a seguir. Entonces, ya tengo una partición P0 que cumple estas dos desigualdades. Y esto que estamos haciendo aquí es para cualquier partición P. Lo pongo así, o sea, que no tenga que ver justo con la P0 que se definió aquí arriba, porque necesito como usar las desigualdades a las que llegué para probar la igualdad de las integrales. Entonces, por lo pronto aquí, si tengo una partición cualquiera, ya definimos los ínfimos y los supremos para cada función, f, g y la suma. Y lo primero que vimos es que sí, gracias por lo que comentan en el chat. Aquí lo puse al revés, o sea, dije que la U de FP menos L de FP son los que quedan pues más alejados en la desigualdad. Entonces sí, aquí más bien, qué bueno que me dijeron, si no, se iba a quedar así. Sí, la diferencia pues es más pequeña para la Q. Estos son los que quedan más cercanos. Aquí sí había puesto al revés la Q y la P. Y aquí pues está bien aplicado porque la P0 es la partición grande, entonces queda a la izquierda aquí en la desigualdad. Bueno, gracias por el comentario. Ahora regresando acá, lo que se había visto primero con este ejemplo de la X y 1 menos X es que no siempre se da la igualdad al sumar los ínfimos de cada función con respecto al ínfimo de la suma. Pero si se da esta desigualdad, igual con los supremos, lo que tendríamos que obtener es que el supremo de la suma es menor o igual que la suma de los supremos. Entonces, estas son las dos desigualdades.
La de los ínfimos es la que nosotros demostramos aquí. Para probarla, primero notamos que el ínfimo de f pues, es menor o igual que k de f de x. El ínfimo de las g pues, es menor o igual que g de x. Sumas las desigualdades y lo que te queda es que este número que ya está fijo es una cota inferior del conjunto de los f más g. Y entonces, como es cota inferior y el ínfimo es la máxima de las cotas inferiores, pues debes tener esta desigualdad, que el ínfimo es mayor o igual que cualquier otra cota inferior. Entonces, en la misma cantidad de pasos puedes probar lo mismo para el supremo. Nada más que ahí te quedaría la desigualdad al revés. Y siempre que tengas una desigualdad con ínfimos o con supremos, pues en automático podrías pasar a una desigualdad con las sumas, inferior o superior. Aquí estamos haciendo los pasos de primero multiplicas por ti menos 1, sumas todos los elementos desde el índice 1 hasta n, y con eso ya tenemos la desigualdad para las sumas inferiores. Con las sumas superiores, pues si haces los mismos pasos, insisto, de aquí, pues yo lo estoy escribiendo para que quede claro aquí esta parte del procedimiento, pero acepto si te los quieres saltar cuando tú hagas tus demostraciones, o sea, pasar directo de esta desigualdad de los supremos a la desigualdad de las u's, o de los ínfimos pasar aquí a la desigualdad de las L's. Entonces, estas desigualdades se cumplen para cualquier partición. Si yo multiplico por -1 la desigualdad de arriba, pues obtengo esto de aquí, y ya al momento de sumar, tengo esta desigualdad. En particular, pues si esto lo aplicas a la partición P0 que teníamos, pues ya tendríamos la conclusión. Ay, particular no. Entonces aquí ya nada más le voy a poner el subíndice 0, que es la partición para la cual ya sabíamos que estas diferencias son menores que epsilon entre 2. Y ya me queda que todo es menor que epsilon. Entonces con eso puedo concluir que f más g es integrable. En a, b. Y nuevamente lo que me falta es probar la igualdad entre las integrales. Antes de probar esta igualdad, ¿alguna pregunta que tengan? No, profe, vamos bien. Todo bien. Profe, como al final dijo que en particular se cumple para la partición P0, entonces la desigualdad que está antes de donde dice en particular, ¿esa se cumple para toda partición del intervalo AB? Sí. Ok. Sí, esta desigualdad es para cualquier partición. Bueno, escribieron... No entendí muy bien el epsilon medios. Pues este epsilon entre 2 viene del inicio de la prueba.
sea, nosotros le encontramos una partición que fue la unión. Está hasta acá. Que cumple que suma superior menos suma inferior es menor que épsilon entre 2. O sea, se puso aquí el épsilon entre 2 justo para que a la hora de sumar ya me quede épsilon. Entonces este criterio, como yo ya sé que f y g son integrables, lo puedo usar para cualquier número positivo. Aquí se está usando para épsilon entre 2, así como cuando se hacían las pruebas de los límites o de la continuidad, que modificas pues esta épsilon para que aquí abajo, ay, ya me pasé, te quede épsilon entre 2 en cada parte. Y a la hora de sumar ya te queda que esta diferencia es menor que épsilon. Bueno, vamos a intentar probar esta igualdad antes de hacerlo de nuestra pausa. Aquí como no tengo una igualdad entre las sumas superior e inferior de f y g y de f más g, pues no me voy a concentrar en un solo lado. Voy a tener que hacer algo distinto a lo que hemos hecho con lo de la constante. Entonces, primero con respecto a f y g, para cualquier partición, bueno, para toda vamos a poner P, partición del intervalo A, B. Primero, con respecto a f y g, yo sé que esta integral es menor o igual que u, mayor o igual que L. Puedes escribir lo mismo ahora para la G. Ay, aquí es U de G. Y seguramente ya sabes que pues vamos a tener que sumar esto. Entonces esto es menor o igual que U de F más U de G. Y del otro lado me queda lo mismo, pero con las L's. Y ahora si me fijo en las desigualdades que tenía arriba, pues la suma de las U's es mayor o igual que la U de la suma. Entonces, como esto es mayor o igual, pues no puedo poner algo más del lado derecho. Esto lo voy a dejar hasta aquí, ¿no? O sea, la desigualdad que estaba escrita allá arriba es así. Entonces, como que tener estas desigualdades hacia sentidos distintos generalmente no ayuda. Entonces, lo que vamos a hacer es dejar esto hasta aquí. Y ahora, con respecto a la integral de la suma, pues esto es menor o igual que U de F más G, mayor o igual que la L. Y aquí sí puedo poner del lado derecho la suma de las U's y del lado izquierdo la suma de las L's.
Entonces, lo que tengo con estas desigualdades, bueno, la primera es que este número, la suma de las integrales, está entre la suma de las L's y la suma de las U's, pero la integral de la suma también queda encerrado entre los mismos números. Y algo pues, que hemos estado usando en varias ocasiones es que, pues si tienes a dos números en el mismo intervalo, entonces su distancia, es decir, el valor absoluto de integral de f más integral de g menos la integral de f más g debe ser menor o igual que la diferencia, o sea, la longitud del intervalo. Entonces aquí, bueno, los estoy ordenando. Esto tiene que pasar para cualquier partición. Pero, por ejemplo, si nos concentramos en la partición P0, la que teníamos aquí arriba, pues yo sé que esta suma es menor que épsilon. Entonces, si aquí pones la partición que habíamos encontrado para épsilon positivo, pues esto nos quedaría menor que épsilon. Y como este ya es un número real fijo y tiene valor absoluto menor que épsilon, y esto se puede hacer para toda épsilon positiva, porque nuestra prueba empezó con sea épsilon mayor que 0, pues la conclusión es que este número de aquí adentro tiene que ser 0. Esto es menor que épsilon para toda. Perdón, ¿podría repetir cómo es que pudimos llegar al valor absoluto, pues, de f más g menos f más g? Sí, Gracias. sí, nada más déjame escribir esta parte. Ay, esto parece alfa. Entonces, este número de adentro tiene que valer 0. Y ya si pasas la integral que está aquí del lado derecho, obtienes tu conclusión. Entonces, bueno, antes de que se me pase, aquí, pues esto pasa para toda épsilon mayor que 0. Digo, perdón, para toda p partición. Pero también, pues como al final nos concentramos en la P0, pues puedes ponerle aquí el subíndice 0. Esa es la única que estamos usando, digamos, dada épsilon positiva, la partición que ya habíamos encontrado. Y con eso ya garantizamos que esto es menor que épsilon. Bueno, de la pregunta que hicieron de este valor absoluto, lo que usamos fue algo que escribimos la clase pasada, que si tienes dos números en el mismo intervalo, o sea, entre A y B, digamos, que en este caso la X y la Y serían estas integrales que quedaron adentro, lo que nosotros vimos es que X menos Y, su valor absoluto tiene que ser menor o igual que B menos A. Otra manera de escribirlo pues sería
poniéndolo como intervalos, aunque aquí lo estamos aplicando con desigualdades. Que si tienes X y Y dos números en un intervalo, entonces la distancia entre ellos siempre tiene que ser menor o igual que la longitud del intervalo. Entonces aquí A y B son los extremos de las desigualdades y X y Y serían estas integrales que quedaron. Ok, Nada más que en la vale. diferencia ya los acomodamos con U menos L y U menos L. Ah, ok, ok. Gracias. ¿Alguna otra pregunta de esto? Sí, profe, yo tengo una pregunta. Sí. ¿No podríamos solo como concluir que como solo hay un número que cumpla, que está entre las sumas superiores y las sumas inferiores, no podríamos concluir que son el mismo, el f más g y la integral de f más la integral de g? ¿O tenemos que dar toda esta explicación para convencernos? Bueno, más que convencernos, yo diría convencer a quien lo esté leyendo. Sí, Claro, porque claro. igual si, si ustedes están resolviendo algún ejercicio, dicen, no, pues a mí ya me convenció y lo pongo así, pero puede que ese argumento esté incorrecto. En el caso de lo que preguntas, pues aquí no se puede tal cual, porque, por ejemplo, en la demostración pasada que sí usamos ese argumento, lo que dijimos fue la integral de la función c por f es el único número que está entre toda suma inferior y toda suma superior para la función c por f. Entonces, como aquí arriba habíamos encontrado otro número real que cumple esa propiedad, pues estos dos tienen que ser iguales y ya. Aquí abajo, esta integral, por ejemplo, es el único número que está entre cualquier suma inferior y cualquier suma superior, pero para la función f por g. Entonces, para concluir la igualdad con ese mismo argumento, yo necesitaría que el número de arriba también estuviera entre las sumas superiores para f más g y las sumas inferiores para f más g. Si yo tuviera algo así, sí podría utilizar el mismo argumento. Es decir, este es el único número que cumple esa propiedad, entonces estos tienen que ser iguales y ya. Pero esta desigualdad no la tengo. Muchas gracias, profe. Ya lo veo más claro. Sí, cuando se pueda, sí, lo más rápido es utilizar ese argumento, pero hay veces que no, como aquí, y el problema fue que tenía desigualdades en lugar de igualdades con las sumas. Entonces tuvo que recurrir a otra cosa. ¿Alguna otra pregunta que tengan de esta parte? ¿Por qué en esta parte del valor absoluto de de la integral de f más la integral de g, por qué le restamos la integral de f más g? Pues como le contestaba, de este paso estamos utilizando esta implicación, bueno, que es algo que nosotros mencionamos y probamos la clase pasada. Entonces aquí la x y la y, en las desigualdades que teníamos arriba, pues la x digamos que sería esta suma de las integrales, y el otro número que estás considerando es esta integral de la suma. Entonces el valor absoluto de la diferencia de estos dos, que sería esto que está aquí, es menor o igual
que lo que está del lado derecho menos lo del lado izquierdo, que fue lo que escribimos en esta parte, ¿no? Reacomodándolo. Pero por eso quedó esta resta, porque es la diferencia entre el número de arriba y el número de abajo. Ah, de acuerdo. Entendí. Gracias. ¿Algo más? ¿Se me puede repetir de dónde salió la desigualdad de U? Bueno, esta U. A ver. Bueno, preguntan por esta desigualdad. Sí, es esta de aquí, ¿no? Ah, pues dijimos que esta se haría de manera similar a la de la L. O sea, sale a partir de la desigualdad con los supremos. Que si nosotros multiplicamos por ti menos 1 y hacemos la suma, ya nos quedaría esta desigualdad en el orden que aparece aquí. Si estas dos como se utilizan bastante, pues vamos a encerrarlas. ¿Alguna otra pregunta de esta parte? Ay. Bueno, si ya no hay más preguntas de este teorema, vamos a hacer la pausa. Entonces ya probamos lo que sucede con la suma. Suma de funciones integrables es una función integrable. La integral de la suma es la suma de las integrales. Entonces hasta aquí va todo bien con respecto a las operaciones. El siguiente paso para nosotros pues sería ver qué pasa con el producto. Eso del producto pues es algo que vamos a revisar en la próxima clase, es decir, el viernes. Entonces por ahora lo que vamos a hacer es primero recordar un resultado que ya demostramos, que es muy importante para comentar algunas cosas sobre él. Habíamos probado, me parece que el lunes, que si tienes una función integrable en a, b y c es un número en el intervalo abierto, entonces bueno, aquí vamos a ponerle primero acotada, porque en realidad el teorema que probamos es un sí solo sí. Te decía que f es integrable en a, b, sí solo sí, f es integrable en ac y en cb. Y también probamos una igualdad con respecto a las integrales, es decir, que la integral de f en a, b se puede separar como la integral en ac más la integral de c a b. Entonces esto es algo que ya demostramos. Pero faltaba comentar algunas cosas de este teorema. Hasta el momento, las integrales las hemos definido en intervalos no degenerados, es decir, con a menor que b.
Entonces vamos a definir, gracias a este teorema, las integrables, no las integrales. Intervalos AB con A mayor que B, menor que B, perdón. Es algo que se ha utilizado hasta en las demostraciones, ¿no? El hecho de que B sea mayor que A. Entonces vamos a definir ahora el significado de una integral cuando A es igual a B o cuando A es mayor que B. Entonces voy a iniciar con una función integrable en AB. Entonces la integral de A hasta A la voy a definir como 0. Eso pensando pues en el significado geométrico. Si tú tienes esta gráfica de la función f en el intervalo AB, pues la integral en todo AB corresponde al cálculo de esta área. Pero si calculas la integral de A, pues solamente tienes un segmento que no tiene área, por eso lo definimos como 0. Y también voy a definir la integral desde B hasta A. Y esto va a ser igual a menos la integral de A a B. Entonces el significado pues sería que si tú recorres el intervalo en sentido opuesto, sí obtienes la misma área, pero pues, con signo contrario. Y esto, bueno, se define así porque nos ayuda a que esta ecuación se siga cumpliendo sin importar el orden en que estén acomodados A, B y C. O sea, para este resultado lo que sabíamos es que C es un número en el intervalo AB, entonces eso significa que A es menor que, B, que C y C menor que B. Entonces, cuando tomas este número intermedio, lo que estás haciendo es como separar la integral o el área en dos partes, la de AC y la de CAB, ¿no? Vamos a poner aquí que con esta definición, bueno, con esta, sí. Se va a seguir cumpliendo que la integral de A a B es igual a la integral de A a C más la de C a B, sin importar el orden en que aparezcan A, B y C. Por ejemplo, de estas dos definiciones, la primera pues es la más evidente que se tiene que definir así, lo de la integral de un número hacia el mismo, porque no hay área bajo un solo punto. Pero esta de aquí, por ejemplo, pues yo la puedo considerar porque si yo tomo, por ejemplo, integral de A a A, pues a mí me gustaría que se cumpliera que esto fuera integral de a cualquier número C, más la integral de C a A. Esta parte de aquí es la que yo ya sé que vale 0.
Y entonces, para que esta ecuación se cumpliera, la integral de A a C tendría que ser menos la integral de C a A. Por esa razón, pues cuando yo invierto el orden del intervalo, tengo que cambiar de signo. Sería como que primero recorres el área de A a C y luego de regreso, pues se cancelan y ya por eso te da 0. Entonces, un ejercicio que tienen ahí en su guía es probar este punto, que sin importar el orden entre A, B y C, siempre se cumple esta ecuación. Ese ejercicio, bueno, está medio feo. No es complicado, pero sí hay que hacer, pues, todos los casos posibles. Bueno, ¿a qué nos referimos con esto? Pues la ecuación de arriba solamente la teníamos para A menor que C menor que B. Pero entonces habría que considerar primero, por ejemplo, si con desigualdades estrictas, este es el que ya sabemos que se cumple, pero pues habría que probar qué pasa así, o con B al inicio, todas las posibilidades, el orden entre estos elementos. Y también si hay alguna igualdad, ¿no? O sea, si solamente consideramos desigualdades, pues serían 6 casos. Uno ya es el que sabemos que sí se cumple. Los otros habría que ver que también se cumplen. Pero también puede ser que hayan elementos iguales, como aquí. Entonces sí, es un ejercicio que pues, si se hacen los casos, pues va a salir y solamente con las propiedades y la definición que está aquí. O sea, por ejemplo, vamos a hacer un par de casos para ver que pues cada uno es bastante rápido, ¿no? Ya. Si A es igual a B, yo quiero probar esta ecuación, ¿no? Si A es igual a B, pues tendría que la integral de A a B vale 0, que así es la definición. Y del otro lado, la integral de A a C más la integral de C a B, pues estamos en el caso de que A es igual a B. Entonces esto te quedaría como si sustituyes esta A por esta B. Como esta suma de integrales, pero ahí pues puedes cambiar el orden de quien sea. Ya te da 0, entonces pues sí son iguales, ¿eh? Aquí sin importar dónde haya quedado la C. Entonces cuando son dos elementos iguales, se puede hacer siempre de esta forma. O sea, una de las tres integrales te da 0 y las otras pues cambias el número y ya se invertirían o te da la igualdad directamente. Entonces, A igual a C o B igual a C, pues son similares, ¿no? Y bueno, voy a poner algún caso, como por ejemplo, C menor que A menor que B. En este caso, por el teorema, aplicado al intervalo CB, que sería el grande y el A es el punto medio, lo que me diría el teorema es que
La integral en el intervalo completo que es CB es igual a la integral de C a A más la integral de A a B. Y yo lo que quiero probar es la ecuación con A y B al principio. Entonces, bueno, voy a despejar a la integral de A a B. Esto sería integral de C a B menos integral de C a A. Pero pues esta que tiene signo negativo la puedes invertir. Y ya cambia de signo. Y con eso pues ya tendría la ecuación. O sea, la de AB pues ya queda como la de AC más CAB. Ya la puedes dejar así o todavía pues acomodarla ahí. Entonces todos los casos son así de un renglón o dos renglones hacerlos, pero pues habría que considerar uno por uno. Entonces no es un ejercicio muy interesante, pero es importante saber que esta ecuación siempre la podemos aplicar, sin importar nuevamente, como está aquí escrito, el orden en que aparezcan estos números. Es algo que ya para el cálculo de las integrales pues va a ser muy importante. En muchas ocasiones se puede calcular una integral más fácil si yo separo en dos intervalos. Entonces, bueno, de esta parte, ¿tienen alguna pregunta? No, Bueno, ¿cómo se llama? Uno de mis compañeros había mencionado que sí que podría ser un caso en el que A sea mayor a C y C sea mayor a B, o sería exactamente el mismo que alguno de los casos que vimos. Pues si yo pongo B menor que C menor a A, pues sí es un caso distinto. O sea, el único que me da el teorema así tal cual es como está escrito aquí, ¿no? O sea que A menor que B y el punto intermedio sea C. Si yo pongo B, C y A, pues este ya es otro caso, porque para empezar la integral de A a B ya me aparece en orden distinto. Entonces sí, tal cual, en principio para desigualdades estrictas son estos 6 casos. Y el único que me da el teorema es el primero. Entonces aquí lo que se hizo fue primero aplicar el teorema al intervalo correcto, que es el CB, y luego ya despejar la integral de AB, que es la que quiero que me aparezca en la ecuación. De acuerdo. ¿Alguna otra pregunta que tengan de esta parte? No. No hay dudas, profe. Bueno, vamos a definir algunas cosas que no son precisamente de integrales, pero sí sobre funciones importantes que van a aparecer en unos teoremas o ejercicios. Entonces, primero, bueno, dos ecuaciones que son importantes conocer, así en general para números reales, son que si A y B están en R, entonces el máximo y el mínimo de estos dos números, yo los puedo
calcular en términos de valores absolutos, sumas, restas y una división. ¿Alguien conoce qué ecuación, bueno, qué pondría del lado derecho para calcular el máximo en términos de valores absolutos? Sería A más B más el valor absoluto de A menos B, ¿no? Sobre 2. Ajá. Ah, bueno, ya está. Sí, en el caso del mínimo, pues es lo mismo, pero el valor absoluto se resta. Esto, bueno, ahorita si lo queremos demostrar, pues es simplemente como considerar caso de A menor o igual a B o al revés, pero gráficamente en la recta numérica, lo que estoy haciendo aquí, bueno, es considerar A y B, que los voy a sumar, y este valor absoluto de A menos B, pues es justo la distancia que hay de B a A. Entonces, si tú al número más pequeño le sumas esta distancia, lo que obtienes es justo el número más grande. ¿Sí? O sea, esta A así, si es la menor o igual, cuando le sumas este valor absoluto, con eso llegas a B, y entonces aquí lo que tendrías es 2B, es decir, 2 veces el número más grande. Y ya si lo divides entre 2, pues te queda el máximo. Igual en el caso del mínimo, si tú consideras A y B por separados y le restas esta distancia, pues cuando le restas esta distancia al número más grande, que aquí es B, lo que obtienes es A. Entonces ahí tendrías A más, todo esto se convierte en otra A. Es decir, ahora tendrías 2 veces el mínimo. Y ya entre 2, pues te queda el mínimo de los dos números. Entonces vamos a demostrar el caso del máximo. Y ya pues el mínimo sería análogamente. Simplemente hacer los casos. O hasta desde el principio podrías decir, como son dos números reales, así arbitrarios, y aquí hay simetría en todo, pues puedes suponer que uno es mayor o igual a otro, pero vamos a hacerlo nosotros así por casos. Si A es mayor o igual a B, entonces A menos B sería mayor o igual a 0, y eso significa que este valor absoluto se queda como A menos B. Entonces, cuando ya sustituyes en lo que está del lado derecho, pues esto es A más B, el valor absoluto queda como A menos B. Aquí era lo que les decía, que pues te quedaría 2 veces la A entre 2. Esto es A, y como estamos con A mayor o igual a B, pues este sería el máximo. Y bueno, mejor para terminar este caso, si yo hago el cálculo con lo que está abajo, pues aquí me queda A más B menos, bueno, sigue siendo el mismo valor absoluto. Entonces ahora la A se cancela, te queda 2B. Esto es B, que en este caso sería el mínimo. Profe, tengo una duda. O sea, estos máximos y mínimos pueden o no estar en el... o sea, bueno, más bien, pueden o no coincidir con el supremo y ínfimo de la función, ¿no?
Bueno, aquí son máximo y mínimo de un conjunto de dos números. Un conjunto, siempre que tenga máximo, el máximo coincide con el supremo. Para un conjunto finito o infinito. Lo que no sucede es que si el conjunto tenga supremo, que el supremo sea máximo, pero máximo siempre es supremo. Ah, ya entendí, profe. Muchas gracias. Bueno, entonces aquí pues son dos ecuaciones así sencillas para calcular el máximo y el mínimo, pero son importantes para probar resultados ahora sí de funciones. Entonces vamos a poner aquí una definición. F y G, digamos, definidas en un conjunto A. Entonces puedes definir las funciones máximo de F y G y mínimo de F y G como, pues tal cual, si te dice máximo, el máximo de F y G evaluado en un punto X cualquiera, pues es el máximo de F de X y G de X, ¿no? Y el mínimo de F y G, pues igual. O sea, en cada punto te fijas en cuál es el valor más grande entre F y G. Estas funciones, pues son útiles en muchas ocasiones ya en la práctica. Porque puede ser que, bueno, aquí lo vamos a poner en un intervalo. Tienes aquí dos funciones. Esta es la F. Por aquí vamos a poner una función G. Que tengas dos funciones. No sé, por ejemplo, que estés estudiando algún evento, bueno, dos eventos distintos y quieras ver, pues, en cada tiempo, digamos, pues, cuál toma el mayor valor, el menor valor, y concentrarte, pues, ya sea en los valores más grandes o en los más pequeños. Entonces, la función máximo, su gráfica, pues, sería tal cual, considerar los puntos que siempre quedan por arriba, ¿no? Para cualquier X. Entonces, por aquí andaría la función máximo. Y pues aquí abajo está la función mínimo, ¿no? Yo creo que hay que ponerlo con otro color. A ver si se alcanza a visualizar. Entonces por aquí estaría mínimo. Y por las igualdades que acabamos de ver aquí arriba con respecto a la función máximo y la función, bueno, perdón, con el máximo de dos puntos o dos números reales y el mínimo, pues esto también lo puedes poner en términos de la f de x y g de x. O sea, tendríamos que el máximo de f de x y g de x es igual a f más g más valor absoluto de f menos g entre 2. Y lo mismo para el mínimo, ¿no? Restando el valor absoluto.
¿Esto a qué me ayuda? Pues, por ejemplo, si yo tengo dos funciones continuas, aquí en la gráfica se ve que el máximo y el mínimo también van a resultar funciones continuas para mi ejemplo. Pero si yo quiero probar esto formalmente, pues lo más rápido es decir, si f y g son continuas, pues yo ya sé que la suma de dos funciones continuas es continua, la diferencia también, el valor absoluto, multiplicar o dividir por una constante. Entonces toda esta función va a seguir siendo continua. Entonces la ecuación en automático me garantiza que si tengo dos funciones continuas, su máximo y su mínimo también van a resultar funciones continuas. Y cualquier propiedad que se preserve bajo la suma, resta, valor absoluto y multiplicación por una constante, también se va a cumplir para el máximo y el mínimo de dos funciones. Entonces, si f y g son continuas, por ejemplo, entonces máximo y mínimo de f y g también resultan funciones continuas. Gracias a estas ecuaciones, ¿no? Bueno, a esta y a la correspondiente con mínimo. Y en el caso de la integrabilidad, que es lo que estamos estudiando por ahora, yo ya sé que la suma de dos funciones integrables es integrable, que multiplicar por una constante, que en este caso sería el 1/2, también. Nada más me falta ver qué pasa con el valor absoluto. Pero bueno, ya que pruebe que el valor absoluto de una función integrable sigue siendo integrable, tendría este mismo resultado para funciones f y g integrables. Si f y g son integrables, su máximo y su mínimo también lo van a hacer. Y con muchas propiedades, pues se puede aplicar este resultado por estas ecuaciones. Una duda, si f y g fueran ambas funciones constantes, la función máximo de fg y la función mínimo de fg serían idénticas, o sea, me refiero, o sea, que coincidirían O con sea, el alguna de las máximo, dos. ajá. Sí, el máximo sería la constante más grande y el mínimo la La constante más constante. pequeña. Ok. Muchas gracias, profe. ¿Alguna otra pregunta que tengan de esta parte de